Vamos a Gálatas 2, 4 al 8 y versículo 11 al 14. 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, colocamos esta mañana, colocamos esta palabra delante de tu presencia, Dios. Te pedimos sabiduría, mi Rey. Te pedimos que seas tú hablando y enseñándonos, Dios. Tu palabra, Padre, es perfecta. Tu palabra no tiene errores, Dios. Queremos cada día, Señor, aprender a entenderla correctamente según tu voluntad perfecta. Ayúdanos, Dios. Gracias te damos por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que es el que nos lleva a toda verdad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu, por favor, nos ilumine nuestro entendimiento para poder entender esta tu palabra, Dios. Gracias, mi Rey. La coloco en tu presencia, Señor, y me coloco delante de ti para que seas tú hablando por medio de mí, Señor, a tus hijos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Dice, ahí en el versículo Gálatas 2, 4 al 8 dice que cuando Pablo vuelve a Jerusalén, recordemos que aquí está hablando acerca de Pablo y Pedro. Dice, cuando Pablo vuelve a Jerusalén, lleva consigo a Bernabé y a Tito. Bernabé era el hombre que estaba todo el tiempo con el apóstol Pablo. Era el hombre que siempre, era más que ser un discípulo, era su amigo. Era ese hombre que siempre estuvo ahí y él fue el que les presentó a los apóstoles aquel día cuando nadie confiaba en Pablo. Bernabé les dijo, él es de los nuestros. Bernabé siempre estuvo con Pablo y siempre lo acompañó, aún en sus viajes misioneros. Era, haga de cuenta, como esa mano derecha de Pablo. Y dice que Pablo también llevó allá a Antioquía, llevó a Tito. Tito es un griego, es un hombre griego, pero es un hombre temeroso de Dios. Pero él, por ser griego, recordemos que todos los que son de otras naciones, que no son judíos, en la palabra se llaman gentiles, recordémoslo. Y dice que Tito era un griego, o sea, era un gentil, y este hombre llega a Antioquía con el apóstol Pablo, y dice que todos aquellos judíos comenzaron a presionarlo para que se circuncidara. Comenzaron a decirle a Tito que se tenía que circuncidar,
circuncidarse para poder ser hijo de Dios. Para poder recibir la salvación y la gracia de Dios tenía que circuncidarse. Eso era lo que le decían a aquellos hombres. ¿Y qué es la circuncisión? Recordemos que la circuncisión viene de la palabra latín circum, que quiere decir alrededor, y cisio, cortar. Esto quiere decir que es una cirugía que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del hombre. Esto era algo que estaba en la ley. Ellos tenían que circuncidarse para agradarle a Dios, en la ley. Pero entonces, esto se practicaba principalmente por motivos rituales. Era un ritual, era algo que tenían que hacer los judíos y era algo que estaba en la ley y que tenían que cumplir esos rituales. Entonces, cuando dice circuncidarse, introduce un tema central de la falsa enseñanza judía. Porque cuando Tito estaba con el apóstol Pablo, pero comenzaron todos a decirle, tiene que circuncidarse. Si no se circuncida, entonces no va a ser salvo. Y comienzan a presionar a Tito. Y ahí dice, Tito está siendo obligado a circuncidarse para que los otros gentiles, porque Tito era, en cierto modo, era un líder. Y si él se hubiese circuncidado, todos los demás tenían que hacer lo mismo. Entonces Pablo se opuso y dijo, no necesitamos la circuncisión. Dice que los judíos le decían que la circuncisión se requería, decían los judíos, ¿no? Que se requería para ser cristiano, pero Pablo insistía que no era necesaria. Y entonces ahí, vamos ahí a Gálatas 5, versículo 2 y 3, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el versículo 6 ahí mismo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, cuando el apóstol Pablo les dice a ellos que si ellos se circuncidan, que entonces de nada les aprovecha Cristo, que de nada hubiera servido el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso él les dice que si el hombre que se circuncida está obligado a guardar absolutamente toda la ley, que ese hombre que se circuncida tendría que guardar los 613 mandamientos, y si invalida uno, invalida toda la ley. También eso es bíblico, la palabra lo dice. Y ahí es donde hay una confrontación con los judíos. Volvamos a Gálatas 2:4. Aleluya. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Cuando el apóstol Pablo dice falsos hermanos, Pablo los llama así porque estos hermanos sostenían que se debía guardar la ley judía para ser salvos. Por eso él les dice falsos hermanos. Dice, el hecho de que Pablo defendiera que no había que circuncidar a los gentiles es porque el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. Aleluya. No había necesidad. El apóstol Pablo comienza y hay una confrontación. El apóstol Pablo comienza a decirles, no es necesario, porque cuando Cristo murió en la cruz, Él clavó esos 613 mandamientos, esos 613 leyes, porque esos 613 mandamientos, la ley de Moisés era para el pueblo de Israel, le tenía que cumplir. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pero cuando Cristo hace ese sacrificio en la cruz, no solamente lo hizo por los judíos que lo aceptaran, sino por todas aquellas naciones, por todas las naciones, por todos los gentiles.
Entonces ya no había necesidad de guardar la ley, ya no había necesidad de circuncidarse estos hombres. Dice que el sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente, no hay que añadirle nada, no había que ayudarle, como muchas veces decimos, no había que ayudarle a Dios. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue más que suficiente para todo aquel que creyera en Él, no se perdiera. Pero ahí había esa confrontación entre los judíos y entre Pablo, entre los líderes judíos y entre el apóstol Pablo y los apóstoles que realmente creían en el sacrificio de la cruz. Aleluya. Dice, aquí estaba en juego el valor del sacrificio de Cristo. Si en verdad fuera por ley, el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano. Si hubiera sido por la ley, si hubiera sido por guardar la ley, no hubiese necesitado, ni los judíos ni nosotros no hubiéramos necesitado el sacrificio de Cristo. Cumpliríamos la ley y ya. Y realmente ningún ser humano podía cumplir todos los 613 mandamientos. Nadie, ni la persona más santificada, porque aún quizás de pronto pudiera cumplir 612 y de pronto uno no, se perdía todo el sacrificio humano que se hacía, porque realmente por un solo mandamiento que invalidara, se invalidaba toda la ley. Por eso el Señor vino y los cumplió. Aleluya. Entonces dice que Cristo nos llama a libertad. Quiero que lo vean en Gálatas 5:1. Aleluya. 5:1 y también 5:13. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está hablando al yugo de esclavitud de la ley. No estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y en el versículo 13, aleluya, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces estos judíos estaban siendo carnales. Estos judíos y estos líderes judíos querían que se circuncidara, porque realmente la circuncisión tiene que ver con la carne, ¿sí? Y es donde dice, estos hermanos no reconocen que la salvación es un regalo de Dios y solo se obtiene por la fe en Jesucristo. Recordemos que él estaba hablando que estos falsos hermanos, él los veía como falsos hermanos porque no estaban reconociendo a Dios como el único que hizo el sacrificio único para todo el ser humano. Dice que es por esta razón que Pablo no reconoce a estos hermanos como hermanos legítimos, como cristianos legítimos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que estos hermanos que entraron, que se introdujeron, ahí lo dice en el 2:4, volvámoslo a leer, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, dijo, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, porque no estaban de acuerdo que Pablo y Tito no se circuncidaran. Ellos querían y estaban ansiosos porque ellos se circuncidaran, porque ellos querían volver los judíos, los querían judaizar. Aleluya. Entonces ahí en Gálatas 2:5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros. Cuando dice que no accedimos, o sea, el apóstol Pablo dice que a la verdad no accedimos ni por un momento a someternos. Él se opuso rotundamente, porque si el apóstol Pablo hubiera accedido a que se tenían que circuncidar, entonces ahí en la segunda parte del 2:5 dice, para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros. Donde el apóstol Pablo hubiera accedido a circuncidar a Tito y a circuncidar a los gentiles, la verdad del evangelio no hubiera permanecido, mis amados. Por eso era importante
Dice vosotros, les estaba diciendo a ellos, los cristianos de Galacia podían confiar en la defensa coherente del Evangelio de Pablo, que fue revelado por Dios, y sabemos que Dios le reveló el Evangelio a Pablo para nosotros los gentiles. Veámoslo por un momentico en Gálatas, aleluya, 1, 11 y 12. Ahí estamos. Gálatas 1, 11 y 12. Aleluya, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Jesucristo le había revelado el evangelio verdadero al apóstol Pablo. Y es ahí donde el apóstol Pablo tenía esa convicción total de que la revelación y el evangelio que él aprendió de Jesús no lo aprendió de ningún hombre. Él lo aprendió directamente de Jesús y les quería enseñar a estos hombres, a estos judíos y a todos aquellos que querían circuncidar, les quería enseñar que el evangelio, el verdadero evangelio era por la fe en Jesucristo. Ya no rituales, ya quitarse en todas esas ceremoniales y todo que hacían en ese tiempo, ya no más, era ya por la fe en Jesucristo. Aleluya. Aleluya, dice, si Pablo hubiera cedido a las presiones de los judíos de que los gentiles y sobre todo Tito se debía circuncidar, la verdad del evangelio no hubiera permanecido, porque realmente Pablo defendió hasta lo último el evangelio de Cristo. Y gracias a Dios por Pablo. Aleluya. Porque recordemos que los apóstoles, la mayoría eran judíos. Y los judíos siempre primero miraban para poder creer. Ellos veían para poder creer, como lo hizo Tomás. Por eso Tomás dijo, hasta que no meta la mano, no meta el dedo en la llaga, no creeré. Por eso ellos necesitaban mirar para creer. Pero el evangelio que le dio nuestro Señor Jesucristo a Pablo ya no era mirar para creer, sino creer sin ver. Creer por fe, creer en nuestro Señor Jesucristo sin aún verlo, amén. Y era algo completamente para ellos contradictorio, porque los judíos tenían que ver primero para creer. Y es ahí, por eso era que ellos querían y ellos creían en todos estos rituales, que si se circuncidaban, que si comían tal comida, que si hacían esto, que si hacían aquello. Ellos primero tenían que hacer para hacer. Pero el evangelio es todo lo contrario. El evangelio ya Dios hizo para que nosotros estemos tranquilos. Aleluya. Ya Dios hizo por nosotros. Amén. Aleluya. Ahí nuevamente vayámonos a Gálatas 2:6. Aleluya. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces acá cuando habla en Gálatas 2:6, Pablo está reconociendo que ellos eran líderes, lo que era Jacob, Cefas y Pedro, que ahí está en el versículo 2:9, leámoslo. 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cuando él dice aquí que él reconoce ese liderazgo de Jacob, Cefas y Pedro, Pablo reconoce ese liderazgo. Dice que como columnas de la iglesia de Jerusalén, pero indica que no están en un lugar superior, que ellos nada nuevo le enseñaron, porque el evangelio que Pablo lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y que ellos no le enseñaron nada nuevo, porque era el evangelio que ellos ya conocían, pero que Dios se lo reveló directamente se lo reveló Cristo al apóstol Pablo. Entonces dice ahí en Gálatas 2:7 y 8, dice,
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Acá está hablando exclusivamente que el que actuó fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo fue el que le dio el apostolado tanto a Pedro por la circuncisión y a Pablo por la incircuncisión para nosotros los gentiles. Entonces no era que hubieran dos evangelios diferentes, no, era el mismo evangelio, solo que él estaba acá especificando que Dios le había dado el evangelio a Pedro. Recordemos que antes de que Cristo viniera estaba la ley de Moisés, y estaban los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Y Pedro y todos los judíos, ellos trataban de cumplir la ley, ellos trataban de vivir bajo la ley. Y uno de los puntos principales de la ley era la circuncisión de los hombres. Tenían que circuncidarse, era algo que tenían que hacer. Por eso Pedro defendía tanto la circuncisión, y no solo Pedro, los apóstoles. Pero entonces dice que el propósito del ministerio apostólico de Pablo era para nosotros los gentiles. Veámoslo en Romanos 11:13. Sin perder Gálatas, mis amados. Romanos 11:13. Aleluya. Dice, amén. Romanos 11:13. Ahí estaban hechos. Romanos. Si alguien lo tiene, se lo agradezco. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, como honro mi ministerio. Amén. Dice que a vosotros, vuélvalo a leer. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él lo dice claramente, el apóstol Pablo es el apóstol de nosotros los gentiles. Dice que él honra su ministerio, el ministerio que Dios le entregó. Mientras que el apostolado de Pedro estaba dirigido más que todo, principalmente, a los judíos. Y eso lo sabemos por toda la Biblia lo habla acerca de lo que es el ministerio de Pablo y el ministerio de Pedro. Amén. Amén. Y nuevamente volvamos a Gálatas 2, 11 y 12. Aleluya. Y aquí es donde comienza esta confrontación. Gálatas 2, 11 y 12. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí dice, primeramente vamos a ir por partes para que lo entendamos todos. Y cuando dice Antioquía era una ciudad de la provincia romana y llegó a ser el centro misionero más grande, quizás, para alcanzar las otras ciudades gentiles de Asia Menor y en Macedonia. En Antioquía había muchísimos gentiles, prácticamente casi toda la ciudad, la mayoría eran gentiles. Dice, Antioquía era una ciudad comercial. Ahí se encontraba la iglesia cristiana gentil, era una de las iglesias cristianas gentil más grandes, ¿no? Y dice, y era la más importante de aquellos tiempos, o sea que todos ellos eran incircuncisos, todos ellos. Y dice, allá habían muchos griegos. Recordemos que ahí fue donde salió Tito, y Tito fue uno de los hombres, prácticamente uno de los pastores de mucha influencia ahí en esa ciudad de Antioquía. Dice, y dice, allí habían muchos griegos, y allá en esas ciudades donde se les llama por primera vez cristianos a los creyentes. Allá en Antioquía por primera vez se les llamó los cristianos. Los que habían recibido a Cristo se les coloca o les dicen el nombre cristianos.
Amén. En Antioquía, recuérdenlo siempre. Y recordemos que siempre los líderes, los principales líderes de ellos fueron el apóstol Pablo y Bernabé. Fueron los líderes de los primeros cristianos. Amén. Y dice, ahí en Antioquía se da esta discusión. Los judaizantes querían imponer sus reglas. Los judíos veían poco y los veían menos a los gentiles. Los judíos siempre menospreciaron y veían poquito a los gentiles. Ellos los veían como lo más mínimo, como lo más poquito, como que no valían nada, como que los únicos que valían eran ellos y los únicos hijos de Dios eran ellos, pero ellos menospreciaban a los gentiles. Y ahí dice, Pedro constantemente compartía con los cristianos gentiles, compartía la mesa con ellos. Y dice que, y mire, y yo quiero que esto lo aprendamos, dice, en la iglesia de Antioquía había una práctica de todas las semanas que se llamaba la celebración del ágape o la celebración del amor. Y ellos, ¿qué hacían? Ellos hacían semanalmente, la iglesia hacía una comida semanalmente y compartían todos unánime juntos. Todas las semanas hacían una comida especial y compartían como, hagamos de cuenta que quisiéramos una comida cada semana acá y compartiéramos, sería muy bonito, ¿no? Entonces había una hermandad muy bonita. Ellos se amaban mucho, era como una familia. Y resulta que cuando ellos compartían la misma comida, compartían muchas cosas, eran una familia, Pedro estaba con ellos y compartía con ellos esa comida y la pasaba bien con ellos. Y bueno, y imaginándonos nosotros aquí de hoy en día, pasaba muy chévere, compartían unánimes juntos, como dice la palabra, ¿cierto? Y dice que él comía con ellos. Pero entonces, miren, algo importantísimo, quiero que lo aprendan y lo aprendamos. Dice, los judíos eran